Amados hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos todos. Los que vayan agregándose, es una bendición y un privilegio el reunirnos. Vamos con la ayuda de Dios a hablar de un tema que ha estado rondando en mi corazón. Y creo que a veces, en medio de los tiempos de presión de la prensa de aceite, Dios se encarga de traer a nuestras vidas su bálsamo. Y creo que esta palabra de hoy es un bálsamo para nuestros corazones. Quiero creer que Dios tiene un mensaje para nosotros, como lo ha tenido para mi vida. Y estoy seguro de que el Señor nuestro Dios va a tomar el control de todas las cosas. Así es que bienvenidos todos. Anhelo con todo mi corazón que venga la gracia de Dios, la bondad del Señor, su misericordia manifiesta a nuestras vidas. Lucas capítulo 15, verso 22. Pame, bienvenida, Dios te bendiga. Lucas capítulo 15, verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Vamos a tratar de hablar en el contexto de este texto y vamos a poder ver que perdonar ya nos parece muy difícil. Pero vamos a ver a lo largo de la enseñanza que Dios no solamente perdona, por si no me da tiempo de llegar al final del mensaje, o si no te da tiempo de quedarte hasta el final, Dios restaura, Dios honra y Dios vuelve a llenar las manos vacías. Y creo que ese es el escándalo glorioso del Evangelio, porque cuando Dios perdona, Dios también da. El tema es que con nosotros no siempre ocurre así. A veces decimos que perdonamos, pero mantenemos distancia, reserva, desconfianza. Y te quiero aclarar que si bien es cierto que cada caso lo debemos tratar en particular, algo es cierto y es que Dios no es así. Dios no mantiene distancia con nosotros, Dios no se reserva y Dios no desconfía. Porque el perdón de Dios no es otra cosa que la comunicación de su amor a pecadores, como si nunca hubieran pecado. Y ese amor no se detiene a la mitad del camino, porque Dios no hace las cosas a medias. Cuando Dios perdona, Dios también da. Y esa es la gran verdad de esta parte final de la parábola. Porque cuando tú lees Lucas capítulo 15, tiene 3 parábolas. La oveja perdida, que fue traída de vuelta. La moneda perdida, que fue de vuelta a su lugar. Pero el hijo, el profeta, buenas noches, pero el hijo perdido, recibe algo más. El hijo es perdonado y al mismo tiempo es colmado de dones que él no esperaba. Y Jesús los enumera con intención. Jesús enumera la ropa, el anillo, las sandalias y un banquete. Y sí, siempre hay un riesgo al interpretar demasiado cada detalle de una parábola. Pero también hay un peligro en el extremo opuesto de tratar como un accesorio lo que Jesús quiso cargar de significado. Y creo que esta lista que está en esta parábola no está por casualidad. Creo que está para mostrarnos los dones que acompañan el perdón. Y es impresionante porque Jesús cuenta esta parábola en un momento muy preciso.
en donde los religiosos murmuran por qué él recibe a pecadores y come con ellos. Y realmente Lucas 15 nace de esa crítica. Como ya te dije, viene la oveja perdida, una moneda, pero la tercera historia, Jesús, va todavía más profundo porque no solo hay algo perdido, también hay un corazón rebelde, también hay una casa herida y también hay un hijo que regresa roto. Pero revela la enseñanza de Jesús a un padre que responde de una manera que escandaliza no solo a la religión, a las personas religiosas, sino que lo que hace además de escandalizar a la religiosidad es levantar al pecador. Y es que las tres parábolas enseñan esencialmente la misma lección. Lo que enseñan es la grandeza de la misericordia de Dios hacia los pecadores. Pero cada una de ellas revela esta verdad desde una perspectiva distinta. Las parábolas de la oveja y la moneda hablan del mismo tema desde el mismo lado y presentan la misma representación, mientras que la parábola del hijo pródigo representa el lado opuesto de la caída y la redención del ser humano. Las dos primeras señalan el gran valor que tiene cada ser humano ante los ojos de Dios y revelan la solicitud divina por el pecador. Y en ambas parábolas la iniciativa viene del buscador. Dios es diligente en buscar a los perdidos. Y la búsqueda cuidadosa y persistente representa el esfuerzo de Dios por encontrar a quienes se han desviado. Sin embargo, hay una diferencia crucial aquí. Ni la moneda ni la oveja regresan por iniciativa propia. Ni hay un arrepentimiento consciente, sino que son la mujer y el pastor quienes buscan y encuentran. En contraste, el hijo pródigo se marcha voluntariamente, con una maldad deliberada en su corazón. Y su regreso depende de su propia decisión de arrepentirse. Entonces, la parábola del hijo pródigo es un complemento a las enseñanzas anteriores, a las dos anteriores. Pues añade la dimensión del arrepentimiento consciente y de la restauración relacional, y eso es bien poderoso. Entonces Jesús cuenta estas parábolas para responder a las críticas de los fariseos, que despreciaban a los pecadores y criticaban a toda la gente que se reunía alrededor de Jesús. Entonces, cuando empezamos a ver esto así, llamar a las personas perdidas es darles un cumplido, porque significa que son preciosas a los ojos de Dios. Y como Dios, nosotros también deberíamos sentirnos gozosos cuando alguien que está perdido es encontrado. ¿Por qué? Porque si somos honestos, nosotros entendemos mejor el castigo que la restauración. Y el tema es que sabemos lo que es marcar a alguien por su peor decisión. Sabemos lo que es decir, te perdono, pero seguir viendo a la persona a través de su fracaso. Porque nuestro corazón es tan duro a veces que no admite el error. Y le seguimos poniendo a la persona la misma etiqueta de cuando se equivocó. Y entonces hacemos mermar sus fuerzas. Entonces, realmente nosotros sabemos recibir con reserva. Sabemos amar con distancia. Pero lo peor de todo es que sabemos abrir la puerta sin abrir el corazón. Y lo terrible es que Jesús nos pone delante de un padre distinto. Quiero que te imagines a este hijo pródigo que viene de vuelta al padre ensayando una confesión. Un muchacho que vuelve con hambre, que vuelve con culpa y con un plan pequeño. Su plan era conseguir un rincón entre los jornaleros,
Y yo cada vez que leo esta parábola entiendo que tiene tanta riqueza. Y el muchacho espera un trato reducido, espera sobrevivir, espera ser tolerado. Pero el padre no responde de la misma medida que de la miseria del hijo. El padre responde en la medida de su propio corazón. Pareciera ser entonces que la forma en la que nosotros tratamos a los que nos ofenden denota la medida de nuestro corazón. Y créeme que yo en este tiempo he estado aprendiendo muchísimo a reposar en Dios. He estado aprendiendo muchísimo a buscar que Él me hable, que Él me diga. Y a veces me desespero, pero voy entendiendo que el Padre va a responder en la medida de su propio corazón. Siempre. Y realmente eso es lo que hace este texto de Lucas tan poderoso. Porque no solo nos muestra que el Hijo fue recibido, sino nos muestra cómo fue recibido. Porque Jesús no quiere que admiremos una escena bonita y sigamos adelante. Quiere que entendamos algo del corazón de Dios. Quiere que veamos que cuando el Padre perdona, no se limita a cancelar una deuda. El Padre vuelve a vestir, vuelve a honrar, vuelve a afirmar y vuelve a sentar a la mesa. Entonces, esto es bien poderoso porque como que de repente me ha estado saltando así la gracia y la misericordia de Dios. Como que de repente el Señor me estaba haciendo entender por qué es que debemos amar las almas perdidas y atraerlas a Jesús. ¿Por qué? Porque, de hecho, si este mensaje llega a alguien que está perdido, extraviado, que se alejó de Dios, es tiempo de regresar a Él. Porque te espera algo grande de parte de Dios. Y si nunca has conocido al Señor, creo que es tiempo de pensar en venir a sus pies, de sentirte amado. Porque te voy a decir algo. Cuando yo vi desde esta perspectiva esta parábola, mi corazón se compungió. Esta madrugada mi corazón se compungió. Porque no puedo dejar de pensar cómo actúo yo ante las situaciones que vivo. Entonces, veamos, desglosemos lo que el Padre pide para el Hijo. Y lo primero que dice es, traigan la mejor ropa y vístanlo. Entonces hablemos de la ropa. El detalle revela la condición del Hijo al volver. Venía sucio, en harapos. Venía marcado por el viaje y también por la posilga. Y lo terrible es que el Padre no dice, déjenlo así por un tiempo para que aprenda, como haríamos nosotros. Lo que lo primero que dice el Padre es, quítenle esos harapos y vístanlo. El bendito amor, la bendita misericordia de Dios. En la Biblia la ropa muchas veces representa el carácter. Estar vestido de pureza, de humildad, de justicia. Pero lo que vemos aquí es una idea clara. El perdón de Dios no solo cancela la culpa, sino que comienza una transformación. Y el hombre perdonado recibe una nueva vida que lo capacita para sentarse a la mesa con el Padre. Y eso desafía, ¿no?, una objeción común. Lo hecho está. El pasado no cambia. Así decimos nosotros. Y es verdad. El pasado deja huellas. Pero también es verdad que la gracia de Dios introduce un poder nuevo en el corazón. El perdón de Dios no maquilla una vida. El perdón de Dios la revoluciona. Y es tremendo porque el que mejor podía tomar venganza eligió mostrar misericordia. Y eso quebranta más profundamente que cualquier castigo. Hay pecados que uno empieza a odiar no solo por sus consecuencias, sino porque descubre que fueron cometidos contra un Dios que sigue amando. Y ese es el Evangelio.
Si el perdón solo significara escapar del infierno, sería una noticia incompleta. Porque el verdadero evangelio dice algo mejor. Dios quita los harapos, Dios quita la ropa sucia y viste al pecador con una vida nueva. Y esto es lo que todos necesitamos. Tal vez no todos hemos llegado al mismo nivel de ruina visible, pero todos en algún momento, hermano, nos hemos alejado del Padre. Y hay cosas que uno no puede arrancarse por sí mismo. Solamente Dios puede quitar la ropa vieja del alma y vestirnos de justicia. Y ese es el primer regalo de Dios. Ese es el primer don del perdón. Y eso es algo impresionante. Ahora piensa un momento en la vergüenza del hijo al acercarse a la casa. No era solo pobreza, era exposición. Era volver sabiendo que otros podían reconocerlo. Era recordarle su rebelión. Ellos podían recordarle su rebelión y medirlo por su ruina. Y en ese estado, lo primero que hace el padre no es pedir explicaciones públicas, ni dejarlo unos días allá afuera en el patio para probar su sinceridad. Lo primero que hace es que lo cubre. Eso hace el amor de Dios con el pecador. Eso hace el amor de Dios con el pecador arrepentido. Cubre su vergüenza antes de exponerlo a la mirada de todos. La mejor ropa. En ese contexto no era una prenda cualquiera. Era una señal de honor. Una manera de decir delante de la casa, no lo traten como intruso. No lo miren como desecho. Este hombre vuelve a ser recibido con dignidad. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y creo que nosotros nos olvidamos muchas veces de esto. Y algunas veces por estar sumergidos en el tanto que hacer en la iglesia, nos olvidamos de aquel que un día nos tomó. Nos tomó. Según la historia bíblica, la mejor ropa estaba reservada para un huésped de honor. Y la historia indicaba que la acción del Padre comunicaba aceptación plena. Y aquí hay una palabra para mucha gente dentro de la iglesia. Hay personas que creen que Dios apenas las tolera. Piensan que quizás no serán destruidas, pero que siempre vivirán medio afuera, medio aceptadas, medio señaladas. Y este pasaje contradice esa idea. Porque el perdón de Dios no te deja a la intemperie. El perdón de Dios te cubre, te limpia y te vuelve a dar dignidad. Y esto solo lo podemos entender lo que hemos pecado así grueso. Por eso hace tanto sentido esta enseñanza. Por eso la ropa no solo apunta al pasado que fue perdonado. Lo que el Padre le da apunta también al futuro que empieza a ser transformado. Dios no viste al pecador para que siga abrazando el lodo como antes. Lo viste para introducirlo en una manera nueva de vivir. Lo viste para que se siente a la mesa como hijo y para que ya no siga pensando de sí mismo solo en términos de ruina. El que Dios cubre también empieza a cambiar. Poderoso. Luego, en medio de que el hijo solo esperaba sobrevivir como jornalero, viene el padre y dice, denle el segundo don. Pónganle un anillo en su mano. En aquel entonces el anillo hablaba de dignidad, honor, pertenencia. El muchacho regresaba pensando como esclavo.
pero el Padre lo restaura como hijo. Y aquí hay una verdad delicada pero gloriosa. La gracia puede levantar a una persona desde lugares muy bajos. Si bien es cierto que el pecado deja cicatrices, si bien es cierto que hay memorias dolorosas, el Evangelio sigue diciendo que nadie ha caído tan bajo que la misericordia de Dios no pueda levantarlo con honra. Tal vez alguien piensa, yo arruiné demasiado mi vida. Si alguien piensa así, este texto responde con ternura y firmeza. El mismo hombre que terminó con un anillo en el dedo fue el que hacía unos días estaba entre cerdos. Oye esto, nadie debería quedarse definido por su peor capítulo. Y el anillo sugiere algo más. Representación. Dios no solo perdona, también lo pone a testificar, a reflejar su nombre en el mundo. Porque la gracia no solo rescata, la gracia confía. Y cuando Dios perdona, produce en una vida una belleza que antes parecía imposible. En el mundo antiguo, espero que me estés siguiendo, hermano. En el mundo antiguo, el anillo no era simple adorno. Expresaba autoridad, representación, pertenencia a una casa. Algunos conectan el anillo con honor y autoridad familiar. Entonces era una restauración visible del hijo. Entonces el padre no solo lo recibe emocionalmente, lo reposiciona. Le devuelve una identidad pública. El muchacho había regresado diciendo en su corazón, ya no me merezco ser hijo. Pero el padre responde con hechos y le dice, tú no vas a vivir en esta casa como si fueras un extraño. Qué confrontación tan fuerte para nuestra incredulidad. Porque todos seguimos repitiendo el lenguaje de esclavo, aún después de haber escuchado la voz del Padre. Entonces aquí el Evangelio toca una herida muy profunda. Toca la identidad rota. Hay personas que han ordenado toda su vida alrededor de una caída, de una adicción, de una traición, de una temporada de rebeldía o de una decisión que aún les pesa. Y aunque hoy tal vez están cerca de Dios, se siguen hablando desde aquel pozo en donde estaban metidos. Siguen creyendo que su nombre verdadero es su fracaso. Pero cuando Dios perdona, no confirma la narrativa de tu ruina, sino que la contradice. Claro. Eso no implica que desaparezcan todas las consecuencias humanas, ni que la madurez llegue en una tarde. Pero sí significa que delante de Dios nadie queda congelado en su peor capítulo. El mismo texto que habla de la pocilga termina hablando de un anillo. La misma historia que empieza con la rebelión termina con honra. Y eso solo lo puede hacer la gracia de Dios. Ese es el Jesús que amamos. Ese es el Dios bendito al que servimos. Y entonces debemos dejar de hablarnos como si Dios siguiera llamándonos por lo que hicimos en aquella provincia lejana. Y esto va a liberar nuestra alma. Si el Padre nos ha traído de regreso, debemos aprender a vivir como quien ha sido nombrado de nuevo por su misericordia. Y ese es el segundo don del perdón. No solo limpieza de culpa, sino restauración de identidad. Y sigue avanzando el hijo porque vuelve descalzo, herido, sucio. El detalle encaja con la historia, pero apunta a algo más profundo. Le pone sandalias. Y las sandalias hablan de preparación para seguir caminando. Dios no solo trata con tu ayer, te equipa para tu mañana.
Y es que el perdón no mira únicamente hacia atrás, también fortalece tu vida para lo que viene. Quien ha sido perdonado puede caminar de otra manera. Y todos sabemos que la vida tiene piedras afiladas, que tiene cansancio, pérdida, tentación, tropiezos. Hay tramos del camino que parecen quemar los pies. Pero Dios da al hombre perdonado lo necesario para avanzar sin rendirse. Claro que va a haber suciedad en el camino, ambientes, hábitos, presiones, viejas inclinaciones, pero aún así la gracia de Dios puede guardar los pies de una persona en medio de un mundo contaminado. Aun cuando tropiece, el Señor no se aleja para siempre. El Señor sigue siendo el que lava, limpia y restaura. Esas sandalias también hablan de firmeza. En días malos, en medio de oposición, de cansancio, Dios afirma los pasos de los suyos, dándonos defensa, estabilidad, protección. Y todo eso viene con el perdón. Así que el perdón no solo te recibe en casa, también te prepara para caminar como alguien que ya pertenece a esa casa. Aquí hay algo cultural que vale la pena notar. Muchos subrayan que el calzado distinguía al hijo del esclavo, porque el esclavo solía ir descalzo. Entonces el padre no solo atiende la necesidad del momento, sino que marca públicamente que el joven no vuelve a la casa en condición servil, sino en condición filial. Entonces el perdón de Dios no te recibe para dejarte arrastrándote por la casa. No te trae de vuelta para que vivas siempre con la sensación de que ocupas demasiado espacio, de que debes caminar pidiendo disculpas por existir, de que siempre estarás a un error de ser expulsado. Las sandalias dicen: hey, ya volviste. ¿Sabes qué? Ya puedes caminar aquí. Qué glorioso. Y eso es algo necesario para el creyente cansado. Porque hay quienes sí han vuelto al Padre, pero siguen caminando con el alma descalza. Todo los hiere, todo los desestabiliza, toda acusación los hunde, toda tentación los asusta, como si no hubiera recursos en la casa de Dios para sostenerlos. Pero el Señor no solo nos recibe llorando, también nos fortalece para seguir caminando. Y aquí viene la perseverancia, la firmeza, la santidad diaria. Hay un camino por delante después del regreso. Hay días de obediencia silenciosa. Hay batallas internas. Hay noches de cansancio. Van a haber viejos deseos que todavía tratan de hablar. Y sin embargo, la gracia de Dios no se agota en el momento de la reconciliación. La gracia también acompaña el proceso. Porque el mismo Padre que abraza es el Padre que equipa. Por eso esto debe consolarnos y debe despertarnos. Debe consolarnos porque Dios no nos deja solos para caminar. Y debemos despertar porque si te dio sandalias, no fue para que te quedes inmóvil en la puerta. Fue para que camines como hijo, para que avances, para que aún con debilidades reales dejes de vivir como si el evangelio no tuviera fuerza para sostener tus pasos. Qué gloriosos los dones que vienen con el perdón. Entonces sigue la parábola y termina con una mesa llena y una casa en celebración. El cielo se alegra cuando el pecador vuelve. Pero aquí hay una gran verdad. Una verdad muy personal. El Hijo no solo es recibido, también es alimentado. Es notable recordar por qué regresó. El Hijo no volvió primero por una teología refinada ni por un quebrantamiento ejemplar.
volvió porque tenía hambre. Volvió con hambre. Y aún ese motivo tan mezclado fue suficiente para encontrar misericordia. Mira qué glorioso es esto, hermano. Qué glorioso. Es algo glorioso. Es un gran consuelo. Es un gran consuelo que si un hombre vuelve al Padre, el Padre no lo rechaza por no saber volver perfectamente. Muchos viven así, con hambre en el alma. Buscan llenarse de placer, de éxito, de distracción, de aprobación o de logros. Pero lejos de Dios, el corazón sigue vacío y nada termina de saciar. Por eso, el orden importa. Primero el perdón, después el banquete. Primero el abrazo del Padre, después la mesa del Padre. Y aquí hay algo glorioso. Cuando Dios perdona, no deja al pecador apenas absuelto. Lo devuelve vestido, honrado, afirmado y alimentado. Por eso el banquete completa el cuadro. Porque el objeto final del perdón no es solamente resolver un expediente moral. Esa es la gracia de Dios. El objetivo final del perdón es restaurar comunión. Y vaya si no necesitamos restaurar nuestra comunión con Dios. Jesús contó esa parábola mientras lo acusaban de comer con pecadores. Y es un detalle tan importante. Porque el escándalo para los fariseos era la mesa donde Jesús se sentaba. Y Jesús responde mostrando que la mesa del Padre siempre fue parte de la historia. El perdón verdadero no termina en el umbral de la casa. Termina adentro, en comunión, con alegría, en celebración. El becerro engordado apunta a una celebración de honor y gozo. No una recepción mínima. El Padre recibe al Hijo como causa de fiesta y no como una carga tolerada. Y eso confronta otra mentira frecuente. Mucha gente busca a Dios como un refugio judicial. Solo quiere saber que no será condenada. Y claro que eso es importante. Pero el Evangelio ofrece más que alivio legal. Ofrece a Dios mismo. Ofrece cercanía. Ofrece la alegría de volver a la casa y descubrir que la salvación no es solo salir de la pocilga. No es solo salir de aquel chiquero, sino entrar en comunión con el Padre. Y esto es algo que debe gozarnos a nosotros. Dios nos está hablando para que aprendamos a amar las almas, pero Dios también nos está hablando para que tomemos nuestro lugar de hijos. Quienes no entienden esto, es por eso que permanecen con sus almas vacías, incluso cuando ya se cansaron del mundo. Porque el alma humana no fue hecha solo para dejar el pecado. Fue hecha para disfrutar de Dios. Fue hecha para la mesa del Padre. Fue hecha para un gozo más profundo que el placer momentáneo. Más sólido que el aplauso ajeno. Y más limpio que cualquier sustituto que el corazón se invente. Quizás hay quienes hace tiempo dejaron aquella provincia lejana. Quizás hay quienes ya volvieron al Padre, pero siguen viviendo espiritualmente con hambre.
Tal vez hay quienes cumplen, sirven, llegan a los estudios, se sienten, cantan, escuchan, pero por dentro están secos. Por eso es que el remedio final no es solo la disciplina externa. El remedio final es volver a ver el corazón del Padre y entender que Él no solo nos llama a obedecerle, también nos llama a disfrutarle, también nos llama a que pongamos todos nuestros amores en Él, que nos deleitemos en Él, que dejemos de pensar que el demostrarle que lo amamos es sirviendo en una plataforma, es predicando. No, 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 no. El demostrarle que lo amamos es tomarnos el tiempo para pasar deleitándonos en Él. Esta enseñanza nos deja 4 dones delante de los ojos. La ropa que nos dice que Dios cubre la vergüenza y empieza una transformación real. El anillo que nos dice que Dios restaura identidad, dignidad y pertenencia. Las sandalias que nos dicen que Dios afirma nuestros pasos y nos equipa para caminar como hijos. Y el banquete nos dice que Dios no solo absuelve, sino que nos recibe con comunión y gozo. Pero nota algo más. Ninguno de esos dones nace del mérito del Hijo. No hay aquí una restauración negociada, no hay salario acumulado, no hay proceso de prueba, no hay un tiempo de observación para ver si realmente cambió. Todo brota del corazón del Padre. Todo brota de su compasión, de su autoridad, de su gozo en recuperar lo que se había perdido. Entonces, si quizás alguien hoy pensaba, quizás Dios medio me va a dejar entrar, medio me va a dejar regresar. Ese texto responde y te dice, no conoces todavía cuán grande es el corazón de Dios. Quizás alguien piensa, yo he hecho a perder demasiado mi nombre. Esta enseñanza responde, el Padre todavía sabe devolver anillos. Si alguien piensa, no sé si voy a resistir el camino, esta enseñanza responde, el Padre todavía da sandalias. Y si alguien piensa, estoy vacío por dentro, esta enseñanza responde, todavía hay mesa en la casa. No olvides esto, cuando Dios perdona, no deja al pecador solo absuelto. Lo devuelve vestido, honrado, afirmado y alimentado. Vestido, honrado, afirmado y alimentado. Porque cada una de esas palabras corrige una mentira del corazón humano. La vergüenza dice, no puede ser cubierto. La gracia responde, pónganle un vestido. La culpa dice, no puede ser restaurado. La gracia responde, pónganle un anillo y hónrenlo. El temor dice, no vas a poder seguir. La gracia responde, pónganle sandalias para que sea afirmado. El vacío dice, no te va a saciar nada. Y la gracia responde, pongan un banquete y aliméntenlo. Así que es tiempo de volver al Padre. Cualquiera que esté en harapos puede volver. Cualquiera que tenga memoria del pecado puede volver. Cualquiera que esté cansado del camino puede volver. Cualquiera que tenga alma hambrienta puede volver. Debemos volver a Dios no porque nuestro regreso sea perfecto, sino porque su misericordia es mayor. Hay que volver a Dios no porque traigamos algo en la mano. Hay que volver al Padre porque Él sigue siendo el Padre que corre, abraza,
viste, honra, afirma y te sienta a la mesa. Y si ya has vuelto, deja de vivir con mentalidad de extraño. Deja de hablar como jornalero. Porque el Padre ya te recibió como hijo. Deja de arrastrarte de donde Dios te llamó a caminar. Deja de alimentarte de sustitutos porque Dios ya te abrió su mesa. Mira el Evangelio hasta que tu corazón lo crea. Míralo hasta que la obediencia nazca no solo del deber, sino del asombro. Porque ese es el Evangelio que Jesús pone delante de nosotros en Lucas 15. Un Padre que recibe pecadores, un Padre que no ama a medias, un Padre que no perdona a medias como nosotros, un Padre que no restaura a medias. Un Padre que no solo perdona, sino que también viste, honra, afirma y alimenta, porque ese es el corazón del Padre. Y ese, amados, ese es el Evangelio. Quizás hoy necesitamos orar. Quizás hoy necesitamos pedirle al Padre y decirle: Padre, aquí estamos. Y realmente necesitamos de ti. Necesitamos de tu amor, Señor. Necesitamos de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia. Quizás este es el momento de decirle: Señor, aquí estoy. Y tal vez alguien está pensando: no, pastor, pero yo no andaba en el mundo. Pero tal vez tu corazón tiene resentimiento y necesita recibir el perdón de Dios. Porque la Biblia dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Hoy debemos recordar que cuando Dios perdona también da 4 dones. Aprendimos hoy. 4 dones. Yo me reconozco necesitado de Dios. Yo reconozco que necesito volver a Él y creer que Él me ha dado esas sandalias para poder caminar y avanzar en el camino. Yo necesito saber y recordar que mi hambre solo puede ser saciada por Él. Necesito recordar que soy hijo y que como hijo puedo pedirle que me ayude. Y yo necesito su ayuda. Porque soy deudor. Soy deudor. Levanta tus manos en donde estés si puedes hacerlo. Y di: Señor, yo te necesito hoy más que ayer. Aún en mi corazón me es difícil reconocer que soy hijo y que puedo correr a ti y pedirte que me ayudes. Pero hoy necesito que me ayudes. Hoy necesito tu auxilio, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy te clamo que me ayudes, que me auxilies. Hoy te clamo, Padre, en el nombre de Jesús, que afirmes en mí tu identidad de hijo y que me des el sello de tu gracia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te clamo, Dios, y te pido que lo hagas. Te pido por aquellos que van a estar al alcance de mi voz o que están ahora acá. Te pido que tu gran amor se derrame sobre todos ellos y que tu gracia nos sostenga, Padre. Este es mi clamor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En ese mismo sentir, si en tu corazón sientes el deseo de ofrendar o diezmar,
Aquí en pantalla aparece el número de cuenta, o si en tu banca en línea tienes cómo hacer transferencias a través de Quick, basta con que escanees este código QR. Dios va a bendecir tu ofrenda. Déjame orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido que bendigas a mis hermanos. Bendice sus ofrendas, sus diezmos, sus aportaciones, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias y te pido que nos bendigas. Te pido que guardes a cada uno de mis hermanos, que tú les salgas al encuentro, Padre, que tú les escondas en el secreto de tu presencia y que en el nombre poderoso de Jesús tu gracia, tu bondad y tu amor se manifiesten. Te bendigo en el nombre de Jesús. Con la ayuda del Señor nos vemos el sábado, 4 de la tarde, y nos vemos el domingo en nuestro servicio. Que el Señor, nuestro Dios, te bendiga grandemente. Maranata.